La Iglesia ha sido llamada por Dios a ser un pueblo distinto, escogido para anunciar su luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, cuando se encierra en sus templos y se deja seducir por la comodidad del mundo, pierde su voz profética y traiciona su identidad. La pedagogía divina nos recuerda que la misión no es conservar estructuras ni buscar prestigio, sino ser testigos vivos de la verdad y denunciar aquello que destruye la vida. Este llamado es urgente: despertar del sueño espiritual, abandonar la tibieza y recuperar la fidelidad al mandato que nos fue confiado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro declara que la comunidad cristiana es un pueblo escogido con una identidad distinta, llamado a vivir como sacerdocio real y nación santa. Esta afirmación era un recordatorio a los creyentes dispersos y perseguidos de que su misión no dependía de templos ni privilegios sociales, sino de ser testigos vivos de la luz que los había sacado de la oscuridad. Hoy, en un mundo marcado por el consumismo y la seducción de la comodidad, este llamado sigue vigente. La Iglesia no puede reducirse a un espacio cerrado ni a un ritual vacío, porque su razón de ser es anunciar y encarnar las virtudes de Dios en medio de la sociedad. Este pasaje se convierte, para nosotros, en un grito urgente contra el adormecimiento espiritual. Una iglesia que se acomoda pierde su voz profética y se vuelve irrelevante, tibia y cómplice del sistema que debería confrontar. El mandato divino es claro: despertar, salir de la comodidad y recuperar la misión encomendada. No se trata de conservar estructuras, sino de ser luz en la oscuridad, denunciar la injusticia y proclamar esperanza. La fidelidad a Dios exige valentía, incomodidad y acción. Solo así la Iglesia cumple su propósito y evita el juicio que recae sobre quienes callan cuando deberían hablar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dirige estas palabras a discípulos que vivían en un entorno hostil, donde la tentación era esconderse y pasar desapercibidos. Jesús les recuerda que su identidad no es la de un grupo oculto, sino la de una comunidad visible que debe iluminar a otros con sus obras y su testimonio. La metáfora de la luz y la ciudad en lo alto de un monte subraya que la fe no puede ser privada ni silenciosa, está destinada a transformar la sociedad. En el presente, la Iglesia enfrenta un desafío similar. El mundo ofrece comodidad, entretenimiento y neutralidad, pero la misión profética exige salir de la sombra y confrontar la injusticia, mostrando un estilo de vida distinto que refleje la verdad de Dios. El llamado de Jesús sigue siendo urgente: despertar del letargo espiritual y abandonar la tibieza que produce el conformismo. La Iglesia que se acomoda en sus templos y se deja seducir por el mundo pierde su razón de ser, porque la luz que no alumbra se vuelve inútil. El mandato divino es claro: recuperar la valentía, dejar la comodidad y volver a la misión profética. Ser luz significa incomodar, denunciar lo que oscurece la vida y anunciar esperanza en medio de la desesperanza. Solo una iglesia que se atreve a brillar con fidelidad cumple con la misión encomendada y evita convertirse en un cuerpo muerto que aparenta vida pero ha perdido su propósito. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En su contexto original, estas palabras fueron dirigidas a una comunidad que esperaba la restauración política de Israel, pero Jesús les mostró que la verdadera misión no era conquistar territorios, sino ser testigos de la obra de Dios en todo lugar. La promesa del Espíritu Santo les daba poder para salir de la pasividad y convertirse en portadores de un mensaje transformador, primero en su entorno inmediato y luego hasta los confines del mundo. Hoy, este llamado sigue vigente. La Iglesia no puede limitarse a la comodidad de sus templos ni a la seguridad de sus tradiciones, porque su vocación es expansiva, dinámica y profética, destinada a impactar la sociedad con la verdad y la justicia del reino. Este pasaje es un desafío directo a una Iglesia que se ha adormecido en el confort del mundo. La misión encomendada no es opcional ni negociable, es un mandato divino que exige fidelidad y valentía. Una Iglesia que calla y se acomoda traiciona su identidad y pierde su razón de ser. El Espíritu no fue dado para sostener estructuras, sino para impulsar un testimonio vivo que incomode, denuncie y anuncie esperanza. Despertar significa salir de la tibieza, abandonar la comodidad y asumir con seriedad la misión profética que Dios confió a su pueblo, porque sólo así la Iglesia cumple su propósito y evita convertirse en un cuerpo sin vida que aparenta espiritualidad pero ha perdido su poder transformador. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Pablo escribe a Timoteo en medio de una comunidad que enfrentaba falsas doctrinas y presiones externas. El apóstol le recuerda que la tarea de proclamar la verdad no depende de circunstancias favorables, sino de la fidelidad al mandato recibido. La exhortación a insistir en todo tiempo subraya que el ministerio profético no puede ser intermitente ni condicionado por la comodidad o la aceptación social. En la actualidad, la Iglesia enfrenta un escenario similar. La cultura del entretenimiento, el relativismo y la seducción del mundo buscan silenciar su voz. Sin embargo, la pedagogía divina insiste en que la proclamación debe ser constante, clara y valiente, porque el mensaje no es humano, sino revelación de Dios. Pablo nos hace un llamado urgente a despertar del adormecimiento espiritual y recuperar la misión profética. Una iglesia que se acomoda en la tibieza y se refugia en sus templos traiciona su identidad y se vuelve irrelevante. El mandato es directo: predicar, redarguir, reprender y exhortar, aunque incomode y genere oposición. La fidelidad exige salir de la comodidad, confrontar la injusticia y anunciar esperanza en medio de la oscuridad. Solo una iglesia que se atreve a hablar con valentía cumple con la misión encomendada y evita el juicio que recae sobre quienes callan cuando deberían levantar su voz. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías denuncia la superficialidad de los líderes religiosos y políticos de Judá, quienes ofrecían palabras de consuelo vacío mientras el pueblo estaba herido por la corrupción y la injusticia. Jeremías expone que decir «todo está bien» cuando la realidad es de opresión y pecado es una traición a la misión profética. La pedagogía divina aquí es clara: Dios no tolera un mensaje que encubra la verdad ni una espiritualidad que maquille las heridas sin confrontar las causas. Hoy en día, la Iglesia enfrenta el mismo riesgo: suavizar el mensaje, callar ante la injusticia y ofrecer un evangelio cómodo que no incomoda ni transforma. Este versículo es un fuerte llamado a despertar del adormecimiento y abandonar la comodidad que ofrece el mundo. Una iglesia que se refugia en discursos livianos y evita confrontar la realidad se convierte en cómplice del sistema que debería denunciar. El mandato divino es recuperar la voz profética, hablar con valentía, señalar las heridas y anunciar la verdadera esperanza que nace de la fidelidad a Dios. El silencio y la tibieza no sanan, solo perpetúan la enfermedad espiritual. La Iglesia debe salir de la comodidad, asumir su misión y proclamar con fuerza la verdad, aunque incomode, porque sólo así cumple con la tarea encomendada y evita el juicio que recae sobre quienes encubren la herida en vez de sanarla. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es Dios quien coloca a Ezequiel como atalaya, un vigilante encargado de advertir al pueblo sobre el peligro inminente. El profeta no puede callar, porque su silencio lo hace responsable de la muerte espiritual de quienes no fueron advertidos. Dios establece que la misión profética no es un privilegio, sino una responsabilidad que implica consecuencias graves si se abandona. Actualmente, la Iglesia ocupa ese mismo lugar, llamada a ser atalaya en medio de una sociedad marcada por la injusticia, el engaño y la seducción del mundo. Su deber es levantar la voz, aunque incomode, porque callar equivale a traicionar la misión y convertirse en cómplice del mal. Este pasaje es un grito contra el adormecimiento espiritual y la comodidad que paralizan a la Iglesia. Una comunidad que se refugia en sus templos y evita confrontar la realidad se convierte en un perro mudo que no ladra ante el peligro. El mandato divino exige despertar, salir de la tibieza y recuperar la misión profética, advertir, denunciar y anunciar esperanza. La fidelidad no se mide por mantener estructuras, sino por la valentía de hablar cuando el mundo quiere silencio. Solo una iglesia que cumple su papel de atalaya con firmeza y sin temor honra la misión encomendada y evita el juicio que recae sobre quienes callan cuando deberían advertir. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Juan escribe a la iglesia de Sardis, una comunidad que mantenía apariencia de vitalidad pero en realidad estaba espiritualmente muerta. La pedagogía divina revela que no basta con tener nombre o reputación, sino que la verdadera vida se mide en fidelidad y misión. El diagnóstico es severo: una iglesia que aparenta pero no cumple su propósito se convierte en un cuerpo vacío. En este siglo XXI, esta advertencia es sumamente pertinente. Muchas comunidades se refugian en la comodidad de sus templos, sostienen estructuras y programas, pero han perdido la fuerza profética que las hace relevantes en medio de la sociedad. Estas palabras del libro de Apocalipsis nos llaman a despertar del adormecimiento y recuperar la misión encomendada por Dios.
Una iglesia que se acomoda en la tibieza y se deja seducir por el mundo traiciona su identidad y se vuelve irrelevante. El mandato divino exige salir de la comodidad, recuperar la voz profética y vivir como testigos fieles de la verdad del Evangelio en medio de la oscuridad. La fidelidad no se mide por la apariencia de vida, sino por la acción concreta de denunciar la injusticia y anunciar esperanza. Solo una iglesia que despierta y cumple con valentía su misión profética honra a Dios y evita el juicio que recae sobre quienes aparentan espiritualidad pero han perdido su propósito. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En su contexto original, este mensaje fue dirigido a la iglesia de la Odisea, una comunidad marcada por la riqueza y la autosuficiencia, que había perdido la pasión y la radicalidad de su fe. El Señor revela a Juan que la tibieza espiritual es intolerable, una fe que no es ni ferviente ni claramente opuesta se convierte en algo inútil y despreciable. Dios confronta a una iglesia que se refugia en la comodidad y en la apariencia de bienestar, recordándole que su misión no es sostener privilegios, sino ser testigo vivo de la verdad en medio de un mundo necesitado. Hoy, esta advertencia es sumamente pertinente. Muchas comunidades se han dejado seducir por el confort, el prestigio y la neutralidad, olvidando que su vocación es profética y transformadora. Este pasaje nos exhorta a despertar del adormecimiento y abandonar la comodidad que paraliza la misión. Una iglesia tibia pierde su voz, su relevancia y su poder espiritual, convirtiéndose en cómplice del sistema que debería confrontar. El mandato divino exige recuperar la pasión, salir de la neutralidad y volver a la misión profética, denunciar la injusticia, proclamar esperanza y vivir como testigos fieles de Cristo. La fidelidad no se mide por la apariencia de prosperidad, sino por la valentía de incomodar al mundo con la verdad del reino. Solo una iglesia que se atreve a romper con la tibieza y a cumplir con radicalidad su misión honra a Dios y evita el juicio que recae sobre quienes se conforman con aparentar vida mientras están espiritualmente muertos. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. El profeta Isaías denuncia la condición de los líderes de Israel, descritos como vigilantes ciegos y mudos que, en lugar de advertir al pueblo, se entregaban al sueño y a la comodidad. Quienes han sido puestos como atalayas para proteger y guiar no pueden callar ni dormirse, porque su silencio pone en riesgo la vida espiritual de la comunidad. En la actualidad, esta imagen se refleja en una iglesia que, seducida por el confort y el prestigio, ha perdido su voz profética y se ha refugiado en la neutralidad. El diagnóstico es claro: una iglesia que ama el dormir y evita incomodar se convierte en irrelevante y cómplice del sistema que debería confrontar. Estas palabras del libro de Isaías nos llaman a despertar del adormecimiento y recuperar la misión profética. La iglesia no puede ser un perro mudo que calla ante la injusticia ni un vigilante que se duerme mientras el peligro avanza. El mandato divino exige valentía, incomodidad y fidelidad, hablar cuando el mundo quiere silencio, denunciar lo que destruye la vida y anunciar la esperanza que proviene de Dios. Solo una iglesia que rompe con la comodidad y asume con seriedad su papel de atalaya cumple con la misión encomendada y evita el juicio que recae sobre quienes prefieren dormir en lugar de cumplir su responsabilidad. La exhortación es clara y directa: una iglesia que calla y se acomoda se convierte en irrelevante y cómplice del sistema que debería confrontar. Dios no tolera la tibieza ni el silencio de quienes fueron puestos como atalayas. Hoy, más que nunca, la comunidad cristiana debe salir de la comodidad, recuperar la pasión y cumplir con valentía su misión profética. Ser fieles significa incomodar, denunciar la injusticia y anunciar esperanza en medio de la desesperanza. Solo una iglesia despierta y obediente honra a Dios y evita el juicio que recae sobre quienes aparentan vida pero han perdido su propósito. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.